Hola para todos, mi nombre es Angie Oreño, mi grupo está conformado por Julie García, Andrea Guerrero, Natalia Pavón y Diana Morales. Nos correspondió leer la revista de nuestra compañera Lady Robles y su equipo, la revista es de Fundamentos de Trabajo Social, Movimiento y Nacimientos. Inicial, pues la evolución del trabajo social viene en un contexto latinoamericano que hay que replantearse, ya que presenta varias contradicciones importantes. En este caso vamos a nombrar tres contradicciones importantes. Una de las primeras inconsistencias que hay es en darle una revisada a todo el tema y la historia que tiene la profesión, ya que es un surgimiento de un dispositivo de ayuda inspirado en la caridad del corte cristiano católico y está centrado en la atención para la gente más pobre. Esta idea hace creer que la acción filantrópica o del amor hacia los demás es voluntario y viene traída adicional con el proceso de conquista y colonización que generó las llamadas así plataformas del trabajo social. La segunda inconsistencia que encontramos es la relación con un encuadre sesgado que condujo totalmente a un rechazo a los desarrollos que tuvo el trabajo social antes del 1970, por considerarlo como una influencia de ideario católico comprometidos con la perpetuación del sistema. Esto ha sido una constante descalificación en la literatura existente sobre la historia del trabajo social latinoamericano. Ya en la tercera inconsistencia que encontramos en la evolución del trabajo social es la construcción de periodizaciones mesiánicas en las cuales el pensamiento elaborado entre los 70 y los 90 se muestra como un completo y verdadero trabajo social. Y el desarrollo del trabajo y de la evolución social comenzó con la Escuela de Trabajo Social fundada en 1936 y se llamó Escuela de Servicio Social del Colegio Mayor. El trabajo social está dividido en tres partes muy importantes. La primera de ellas es la pre-reconceptualización, la segunda es la reconceptualización y la tercera es la post-reconceptualización. El primer momento más importante, que es la pre-reconceptualización del trabajo social, se fundó en los años 1936 y 1970 y que fue orientada hacia una construcción profesional que se divide en tres partes: el filosófico, el pensamiento de transición y el periodo científico. En el filosófico da a denotar la prevalencia que tuvo la discusión de la ética y del ideano católico. En el periodo de transición, aquí es donde todo continúa con el predominio de la racionalidad ética existente, de un esfuerzo significativo para darle sustento metodológico. Ya en el periodo científico, aquí contiene un cambio radical, ya que este periodo presenta en la dimensión ética y se enfocó al estudio de las ciencias sociales humanas y todos los métodos de intervención. Ya en la reconceptualización, acá esto se da entre los años 70 y los años 90, fue un periodo de crítica y de mucha transformación para la profesión del trabajo social en Chile y en Argentina. Esto tuvo un impacto muy grande que llenó todos los planes del estudio del trabajo social que tiene impacto en el país y en Latinoamérica. Ya hablando de la post-reconceptualización, aquí ya fue un contexto académico donde los profesores de trabajo social propiciaron después de 20 años los centros académicos, entendiendo que la profesión no se debía ver o no se podía convertir como un acto revolucionario. Aquí ya doy paso y fin en el tema de la evolución del trabajo social, los movimientos y nacimiento que tiene el trabajo social, y damos paso a los demás ítems que mis compañeras les van a nombrar. Mi nombre es Julie García y les contaré sobre el ítem de la línea de tiempo de la revista Movimiento, Nacimiento y Papel de Reformadores del Trabajo Social. Se puede comprender que el trabajo social ha tenido una transformación a lo largo de la historia. Surge con el cristianismo en el siglo XVI con la caridad al prójimo o beneficencia, donde luego se convierte en asistencia social, encaminándose en la atención a pobres y más necesitados. Después, Bartolomé de las Casas, en el periodo de 1475 y 1566, logra la ley de los indígenas. Luego, para el año 1492 y 1540, hay una autonomía respecto a la dependencia civil eclesiástica y se sientan las bases de la asistencia social. Luego, en 1576, Vicente de Paul fue el creador de las Conferencias de la Caridad y las Hijas de la Caridad. En 1765 se prohíbe la mendicidad y dar limosna a los indígenas.
Luego, para el periodo de 1813, Federico Sanz sentó las bases del nuevo pensamiento social, defendiendo la justicia en las relaciones laborales humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias entre ricos y pobres. Su obra tendió a sustituir la limosna por justicia social y resolviendo problemas. Para el tiempo de 1750 a 1847, Thomas Chalmers implementó en las iglesias la asistencia social, creando un diseño de socorro a los pobres de forma privada y basándose en la ayuda mutua. Luego viene la fase de la revolución industrial para el siglo XVIII, con la irrupción de la tecnología, generando que se modificaran las sociedades y así surgieran nuevas problemáticas sociales. Para el año 1869 en Londres se crea la COS, la Sociedad de Organización de Caridad. Para el año 1890 se crea la primera escuela de filantropía en la formación de asistencia de la caridad. En 1899 se hacen investigaciones orientadas hacia la problemática social de solo una persona. Para la etapa de 1917 a 1918, por primera vez se forma la teoría del trabajo social y Mary Richmond publica su libro Diagnóstico Social. También se transforma la Escuela de Filantropía a Escuela de Trabajo Social con una formación teórica y práctica. Además, en 1979 y 1987 se destaca Erickson y Jorge Torres, donde se decía que la etapa clásica de la profesión correspondía al trabajo social tradicional, equipándose de 3 métodos: caso, grupo y comunidad. Para el periodo de 1984 y 1985 está Ander Eck, presenta la evolución histórica del trabajo social en 3 etapas: beneficio asistencial, aséptico-tecnocrática y concienciadora revolucionaria. Ya para terminar, quiero decir que los movimientos sociales tuvieron un objetivo claro y fue el de promover cambios en las estructuras sociales, desde la creación de una nueva cultura más participativa y democrática que empuje esas viejas estructuras institucionales hacia nuevos horizontes de responsabilidad, contribuyendo así en la formación de sociedades más incluyentes. También podemos decir que el papel de los reformadores y de los precursores en el trabajo social es fundamental, ya que lograron grandes reformas sociales y que se formalizara el trabajo social como profesión. A su vez también crearon escuelas, universidades con el fin de profesionalizar los asistentes sociales, creando así nuevos métodos y técnicas de intervención social. Veamos también que a través de la historia ellos fueron aportando nuevas ideas que motivaron a tomar iniciativas para defender los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de todas las personas sin ningún tipo de distinciones. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Morales y el día de hoy les vengo a contar acerca del ítem de precursores que contiene el movimiento, el nacimiento y el papel de los reformadores enmarcados en el trabajo social. Esta revista contiene 6 grandes precursores, los cuales son Santo Tomás de Aquino, Juan Luis Vive, Mary Richmond, Concepción Arenal, Helen Harris y Irena Slender. Quiero enfocarme un poco más en las mujeres pioneras de este movimiento, pues las cuales fueron Concepción Arenal, que fue la primera reformadora feminista en este movimiento social; Mary Richmond, que fue pionera en el trabajo social estadounidense, creó grandes técnicas, sistemas, contenidos y teorías para inclinar el trabajo social hacia una formación. Nuestra última pionera, Irene Slender, más conocida como el ángel del gueto en Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a más de 2.500 niños en Varsovia. Finalmente, podemos concluir que estos precursores lograron que el movimiento del trabajo social fuera un poco más reconocido. Buenas, mi nombre es Andrea Guerrero y les hablaré de los aspectos importantes que tiene el movimiento, nacimiento y papel de los reformadores y todo aquello que enmarca el trabajo social. Acontecimientos importantes como el 21 de mayo de 1851, no a la esclavitud, la liberación de la mano de obra por medio de la abolición de la esclavitud. El 9 de abril de 1910, la validación de los derechos humanos colectivos.
El 15 de julio de 1912 es Mariana Carrizosa de Umaña. Ella es graduada de la primera escuela de trabajo social. Y pues también tenemos el 3 de septiembre de 1919 en contexto general del inicio del trabajo social en Colombia. El 9 de julio de 1927, la presión popular. El 3 de mayo de 1928, la descomposición del campesino y proletarización. El 24 de octubre de 1929, el despliegue del capitalismo. El 1 de junio de 1932, los derechos civiles de las mujeres casadas. El 5 de junio de 1935, Central Obrera Nacional. El 4 de agosto de 1936, es el acceso al derecho público. El 6 de agosto de 1936, es la reforma constitucional. El 22 de octubre de 1936 es el primer gran paso del trabajo social en Colombia. 3 de abril de 1937, contratiempos del funcionamiento de la primera escuela de trabajo social. El 29 de agosto de 1937, gran población infantil con carencia en servicios básicos. El 6 de marzo de 1938 es las consecuencias del desplazamiento forzado. El 17 de noviembre de 1938 es la reorganización del Ministerio de Trabajo Social, Higiene y Prevención Social. El 17 de febrero de 1939 es el Instituto de Crédito Territorial. El 13 de mayo de 1940, Instituto de Fomento Municipal. El 5 de junio de 1935, Central Obrera Nacional. El 4 de agosto de 1936 es el acceso al derecho público. En 1936, el 6 de agosto, es la reforma constitucional. El 22 de octubre de 1936 es el primer gran paso del trabajo social en Colombia. Y en abril 3 de 1937, contratiempos del funcionamiento de la primera escuela de trabajo social. En marzo de 1942, la Junta General de la Beneficencia. El 1 de noviembre de 1942, aquí es la poca seriedad por parte de las entidades gubernamentales. En marzo 2 de 1945, principales fuentes de ingreso económico en el país. El 2 de abril de 1945, la segunda escuela de trabajo social en Colombia. El 17 de septiembre de 1945 es medidas tomadas al respecto de las peticiones obreras. El 16 de noviembre de 1945 es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El 23 de mayo de 1946, Instituto Colombiano de Seguros Sociales. El 1 de marzo de 1950, Ministerio de Salud Pública. El 2 de octubre de 1953 es la Protección Infantil. El 3 de diciembre de 1953 es la participación política femenina. El 3 de septiembre de 1958 es la profundización del estudio en el área de las ciencias sociales. El 17 de agosto de 1961 es la Alianza por el Progreso. El 2 de agosto de 1962 es el reconocimiento profesional. El 3 de mayo de 1963 es la reforma del Plan. Licenciatura en Trabajo Social se da el 15 de abril de 1964. El 1 de mayo de 1964 es la Federación Sindical de los Trabajadores Sociales en Colombia. El 5 de febrero de 1966 es el Bienestar Familiar. El 5 de agosto de 1968 es el Fondo Nacional del Ahorro. El 6 de noviembre de 1973 es la Corporación Centro Regional. El 19 de abril de 1975 es el Sistema Nacional de la Salud. El 24 de julio de 1986 es el Plan Nacional de Rehabilitación. El 2 de septiembre de 1986 es Hogares Comunitarios. El 3 de abril de 1989 la Asociación Sindical Colombiana de Trabajadores Sociales. El 5 de octubre de 1995 es la reducción de la pobreza. Y el 3 de mayo de 1997 es la Red de Solidaridad. El 18 de julio de 1997 son las medidas para contrarrestar el desplazamiento forzado. El 4 de abril de 1998, forma de acceso a la educación superior. El 29 de agosto del 2000 es la construcción de escenarios para la paz. El 3 de septiembre del 2003 es el Congreso a la Realidad Social. El 3 de febrero del 2007 son los desafíos para el siglo XXI. El 3 de mayo de 2009 es el origen del CISBEN.
El 3 de mayo del 2010, ahí vamos a hablar de la ley de víctimas y restitución de tierras. El 5 de abril del 2012 es el Departamento de Prosperidad Social. Y el 1 de julio del 2013 es la transformación social. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es María Natalia Pavón Navarro y les contaré acerca de los principales hechos y acontecimientos históricos y políticos sobre la revista de movimientos Nacimiento de los Reformadores. En la historia del trabajo social, en la revista nos cuenta que se encuentra en la época de la industrialización occidental, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Inglaterra. Era un momento de grandes problemas sociales, de liberalismo económico y político. Dice que hay 3 elementos que influyen para la aparición del trabajo social en ese entonces: movimientos de reforma social, de investigación social y las iniciativas organizadas. Ahora pues siguen los momentos de la historia social. En la prehistoria, ayuda mutua de familia o tribu, impulsos humanitarios y religiosos. En la Edad Media se instituciona la limosna para conseguir pues otros fines. También la historia de acción social, precedentes y antecedentes. En los precedentes se sitúan en el nacimiento de la caridad organizada, así coincidiendo con el declive de la influencia de la Iglesia, con los cambios sociopolíticos y económicos. Y también pues algunos de los hechos más relevantes fueron en 1932, que fue la creación de la primera escuela para la formación de asistentes sociales, y en 1952 se contabilizaban escuelas en el territorio nacional en Barcelona y Madrid. Un suceso importante fue en 1958. Los estudios de asistencia social son encuadrados dentro de la Dirección General de Formación Profesional. En 1964, decreto 1043 de 30 de abril, donde se nombran los representantes de las escuelas de la Iglesia. En 1965, el 1 de junio, se publica la Orden sobre el reconocimiento de escuelas no oficiales de asistencia sociales. En 1968, el primer Congreso Estatal de Trabajo Social. En 1962, segundo Congreso Nacional de Asistentes Sociales en Madrid. Y en 1982, creación de los colegios oficiales de diplomados en trabajo social y asistentes sociales.